Hay pinturas que parecen contar una historia, y hay otras que parecen abrir una herida. The Triumph of Death, de Pieter Bruegel, el Viejo, pertenece a esa segunda clase. No invita al espectador a entrar en la escena con calma. Lo arrastra de inmediato hacia un mundo donde toda esperanza parece estar siendo aplastada. No hay refugio, no hay paz, no hay rincón seguro. En este cuadro, la muerte no llega como un accidente aislado, ni como el final privado de una sola vida. Llega como un ejército. Avanza sobre ciudades, campos, mares, reyes, amantes, soldados y campesinos. Lo devora todo. Y por eso, la obra sigue siendo tan estremecedora, siglos después de haber sido pintada. Lo primero que impacta al mirar esta pintura es su escala moral. No estamos viendo una tragedia individual, estamos viendo una visión total. El paisaje entero parece haber sido conquistado por la destrucción. El cielo es árido, la tierra está vacía de fertilidad, y las figuras humanas no aparecen viviendo, sino huyendo, luchando o cayendo. En todas partes hay esqueletos, no uno ni dos, sino multitudes. Forman ejércitos, conducen carros, tocan campanas, arrastran ataúdes, atacan a los vivos y cierran cualquier posibilidad de escape. La muerte aquí no es una presencia invisible. Tiene cuerpo, movimiento, estrategia y dominio absoluto. Ese es uno de los aspectos más perturbadores del cuadro. Bruegel no representa la muerte como una sombra abstracta o como una idea filosófica distante. La convierte en una fuerza organizada, imparable y casi burocrática. Los esqueletos no actúan con furia descontrolada, actúan con eficiencia. Reúnen a los vivos como si cumplieran una tarea antigua e inevitable. Esa frialdad hace que la escena sea todavía más aterradora. No se trata de un estallido de violencia caótica que quizá podría detenerse. Se trata de una maquinaria que ya está en marcha y que no distingue entre ricos y pobres, poderosos y humildes, inocentes y culpables. Para comprender la fuerza de esta obra, también hay que pensar en el mundo del que surgió. Pieter Bruegel, el Viejo, trabajó en el siglo XVI, una época marcada por guerras, tensiones religiosas, hambrunas, enfermedades y una conciencia constante de la fragilidad de la vida. La muerte no era una idea remota ni una preocupación escondida. Era una presencia cotidiana. Las epidemias, la violencia política y las crisis sociales hacían que el miedo al final estuviera siempre cerca. En ese contexto, una pintura como The Triumph of Death no era simplemente una fantasía macabra, era una imagen que tocaba una verdad profunda de la experiencia humana de su tiempo. Pero Bruegel hace algo más que reflejar el miedo de una época. Lo amplifica hasta convertirlo en una visión casi universal. En este cuadro no hay un solo foco narrativo claro. No hay un héroe central que organice la historia, ni un punto de salvación al que el espectador pueda aferrarse. La mirada recorre la imagen y descubre una escena terrible tras otra. Un rey rodeado de tesoros que no pueden salvarlo. Unos amantes que parecen abstraídos por la música, mientras la muerte ya los rodea. Un soldado vencido ante una mujer arrastrada. Un carro lleno de cráneos. Un barco en el agua. Un incendio en la distancia. Todo forma parte de un mismo mundo, donde el colapso ya no es una amenaza futura, es el presente mismo. Esa estructura visual es clave para su poder. La pintura no ofrece descanso. Cada zona contiene una nueva confirmación de la misma verdad. La muerte ha ganado terreno en todas partes. No solo mata, ordena, captura, domina. Los vivos no parecen enfrentarse a una posibilidad. Se enfrentan a una certeza. Esa insistencia convierte la obra en algo más que una escena de horror. La transforma en una meditación brutal sobre la impotencia humana frente al destino común. Y sin embargo, lo fascinante es que Bruegel no pinta este destino con simple oscuridad vacía. Hay una cantidad extraordinaria de detalle en cada rincón. Cada personaje, cada gesto y cada pequeño episodio cuenta algo sobre la condición humana. Eso hace que el cuadro funcione en dos niveles al mismo tiempo. De lejos, impresiona por su magnitud apocalíptica. De cerca,
Revela una multitud de pequeñas historias de miedo, negación, resistencia y resignación. Algunos huyen, algunos pelean, algunos parecen no comprender todavía lo que ocurre. Otros intentan aferrarse a placeres, bienes o relaciones como si la rutina pudiera protegerlos. Pero nada de eso cambia el resultado. Uno de los elementos más poderosos de la obra es precisamente esa indiferencia de la muerte ante toda jerarquía. En muchas imágenes antiguas, el poder, la riqueza o la nobleza podían ofrecer cierta ilusión de orden y permanencia. Aquí no. El rey aparece rodeado de oro, pero el oro no compra tiempo. Sus riquezas están expuestas como una ironía cruel. Todo aquello que en vida parecía representar seguridad o dominio queda reducido a nada frente al avance de los esqueletos. Bruegel deja claro que no existe privilegio capaz de negociar con el final. La muerte no respeta estatus, no escucha rango, no se detiene ante coronas ni tesoros. Esa idea tiene una fuerza enorme porque convierte el cuadro en una especie de juicio visual sobre la vanidad humana. Todo lo que los hombres consideran importante, sus guerras, sus posesiones, su orgullo, sus placeres, sus ceremonias, aparece reducido ante una verdad más grande e invencible. Pero Bruegel no predica esto de forma tranquila o didáctica. Lo muestra como una invasión despiadada. La lección no llega como una reflexión serena, llega como una catástrofe. También resulta imposible ignorar el paisaje. Este no es un fondo neutrón, es un mundo arrasado. Los árboles están secos, el horizonte arde, las tierras parecen agotadas, incluso el aire parece contaminado por la ruina. La naturaleza misma refleja el triunfo de la muerte. No hay señales de renovación ni promesas de primavera. Todo parece haber sido vaciado de vitalidad. Esa atmósfera extiende la sensación de derrota más allá de las figuras humanas. No solo mueren las personas, muere el orden del mundo. Por eso, la pintura resulta tan absorbente. No se limita a representar un tema religioso o moral. Crea una experiencia visual total. El espectador entra en un universo donde la muerte ya no es el final de la historia individual, sino la ley dominante de toda la escena. Esa totalidad es lo que vuelve la obra tan inolvidable. Bruegel no nos muestra un cadáver ni un funeral, nos muestra un planeta moral en ruinas. Y aún así, en medio de tanto horror, lo más inquietante es reconocer cuánto de humano sigue habiendo en cada gesto. Los personajes no son símbolos vacíos, son personas atrapadas en el instante en que descubren que nada de lo que valoraban podrá defenderlas. Algunos intentan resistir, otros siguen aferrados a la música, al dinero o al amor. Esa mezcla de negación y desesperación hace que la pintura no sea solo una fantasía macabra, se vuelve un espejo cruel de la condición humana, de nuestra costumbre de vivir como si el final siempre fuera ajeno, lejano, improbable. Eso es lo que hace que The Triumph of Death siga golpeando con tanta fuerza. No solo muestra la muerte conquistando el mundo, muestra a la humanidad sorprendida en el momento en que comprende que nunca tuvo control real sobre aquello que más temía. La pintura no nos consuela, no nos ofrece una salida fácil. Nos obliga a mirar cómo caen todas las ilusiones al mismo tiempo. Cuanto más se contempla The Triumph of Death, más evidente resulta que Bruegel no quiso pintar solo una escena de terror, sino una visión total del derrumbe humano. La muerte no aparece aquí como un visitante aislado que entra en una casa o se lleva a una persona concreta. Aparece como una fuerza que ha tomado el control del mundo entero, y eso cambia por completo la experiencia del espectador. No estamos ante un episodio, estamos ante una invasión. Cada rincón del cuadro confirma la misma verdad. No hay salida, no hay excepción, no hay rincón del mundo donde la muerte no haya llegado ya. Esa sensación de totalidad es una de las razones por las que la obra sigue siendo tan fascinante. Bruegel organiza la pintura como si fuera una enciclopedia del fin. Cada grupo de figuras cuenta una pequeña historia, pero todas esas historias están unidas por una misma ley implacable. Un rey contempla sus riquezas mientras la muerte se aproxima. Un caballero intenta defenderse, pero cae igual. Una pareja
sigue ocupada en la música y en el placer, mientras el desastre ya la rodea. Campesinos, soldados, nobles y amantes son arrastrados dentro del mismo proceso. La escena no distingue. Eso es precisamente lo que la vuelve tan devastadora. Uno de los aspectos más inquietantes del cuadro es la manera en que la muerte imita el comportamiento humano. Los esqueletos no aparecen simplemente atacando con violencia ciega. Están organizados, forman filas, manejan instrumentos, transportan cuerpos, conducen un carro lleno de cráneos tuquen con panas, preparan trampas, reúnen a los vivos como si administraran un sistema. Esa lógica convierte la imagen en algo más profundo que una simple fantasía macabra. La muerte no solo destruye, administra la destrucción. Funciona casi como un poder político o militar que ha reemplazado al orden de los hombres. Ese detalle es extraordinario porque vuelve la escena aún más perturbadora. Si la muerte apareciera solo como un caos furioso, todavía existiría la fantasía de resistir. Pero Bruegel pinta algo mucho más aterrador. Pinta una muerte eficaz, una muerte que ya ha conquistado la estructura del mundo. Por eso los vivos parecen tan impotentes. No están luchando contra un accidente. Están siendo absorbidos por una maquinaria que lo supera por completo. Y al mostrarlo así, el pintor convierte el miedo individual, al final, en una experiencia colectiva, histórica y casi cósmica. También es importante observar cómo la pintura no se limita a mostrar sufrimiento físico. Muestra el derrumbe de todas las seguridades humanas. El rey, con su oro, representa una idea antigua y persistente, la ilusión de que el poder material puede ofrecer protección, pero frente a los esqueletos, sus tesoros se vuelven ridículos. El dinero, los metales preciosos, los objetos acumulados, todo queda rebajado a su verdadera impotencia. Bruegel no necesita escribir una lección moral. Basta con mostrar al monarca rodeado de riqueza mientras la muerte lo alcanza. Sin esfuerzo, el mensaje es brutal. Nada de lo que el mundo considera valioso puede comprar un aplazamiento. Lo mismo ocurre con el amor, el placer y la distracción. Una de las escenas más memorables del cuadro muestra a una pareja absorta en la música. Podría parecer un momento de intimidad refinada dentro del caos, pero en realidad es una de las imágenes más tristes de la pintura. Mientras ellos se concentran en su pequeño mundo de armonía y seducción, la muerte ya se ha colocado junto a ellos. Esa escena no solo habla del placer, habla de la negación, de la tendencia humana a seguir aferrándose a lo familiar, incluso cuando lo irreversible ya ha comenzado. Bruegel parece decirnos que no solo morimos, también tardamos en comprender la magnitud de lo que nos rodea. Otro detalle decisivo es la trampa o caja a donde los esqueletos empujan a multitudes de personas. Esa estructura se asemeja a una especie de inmenso ataúd o cárcel final. La imagen resulta terrible porque transforma la muerte en captura masiva. No se trata de individuos que caen por separado. Se trata de una humanidad entera conducida hacia un destino común. La escena tiene algo de pesadilla, pero también de comentario moral. Todos terminan siendo reunidos. Todos acaban dentro de la misma condición. Bruegel elimina cualquier ilusión de singularidad absoluta frente al destino. En la hora final, el orgullo individual pierde su privilegio. La relación entre detalle y conjunto también es esencial para el impacto de la obra. De lejos, vemos un paisaje devastado y un ejército de esqueletos dominándolo todo. Pero de cerca, cada pequeño episodio añade matices. Hay rostros de espanto, gestos de resistencia, intentos inútiles de defensa. Hay personas que parecen sorprendidas, otras parecen resignadas, otras ni siquiera entienden aún lo que ocurre. Esa multitud de reacciones convierte la pintura en una observación muy aguda de la psicología humana. Bruegel no reduce a los vivos a simples víctimas anónimas, les permite conservar, en medio del desastre, sus distintas maneras de enfrentar lo inevitable. Eso hace que la obra sea mucho más rica que una simple advertencia religiosa. Sí, el cuadro tiene una dimensión moral evidente. Sí,
Recuerda la fragilidad de la vida y la vanidad de las ambiciones terrenales. Pero también es una reflexión sobre el comportamiento humano cuando todas las estructuras se derrumban. Algunos pelean, aunque no tengan posibilidad de vencer. Algunos se aferran a sus bienes. Algunos siguen entretenidos. Algunos solo huyen. En ese sentido, la pintura no muestra solo el triunfo de la muerte. Muestra también el repertorio humano de respuestas frente al terror. Y luego está el paisaje, que intensifica todo de manera implacable. El horizonte en llamas, la tierra árida, los árboles secos, el agua oscura, las ruinas y el humo crean un mundo donde la destrucción ya no es local, se ha vuelto ambiental. No es solo que haya muertos, es que la vida misma parece haber retrocedido. El planeta del cuadro está agotado, ya no ofrece refugio. Esa desolación convierte la escena en algo más que una suma de tragedias personales. La eleva a una dimensión casi apocalíptica, como si la muerte no solo conquistara cuerpos, sino también tiempo, espacio y paisaje. Por eso, The Triumph of Death sigue siendo tan difícil de olvidar. No depende de un único gesto espectacular. Su fuerza nace de la acumulación, de la insistencia, de la repetición de una misma verdad en decenas de formas distintas. El espectador comprende, poco a poco, que la pintura está construida para destruir cualquier esperanza de excepción. No importa si eres rey o mendigo, no importa si estás enamorado, armado, distraído o rezando, la muerte avanza igual. Y Bruegel la representa con una claridad tan severa que la imagen termina funcionando como una especie de espejo oscuro de la existencia humana. Lo más impresionante es que, aun siendo una visión tan extrema, la obra nunca se vuelve abstracta. Todo está encarnado en figuras, objetos, gestos y escenas concretas. Esa materialidad es lo que la vuelve tan poderosa. No estamos ante una idea filosófica flotando en el vacío. Estamos ante un mundo reconocible que se desmorona delante de nuestros ojos. Y precisamente por eso la pintura no se queda en el siglo XVI, sigue hablando hoy, porque sigue tocando una verdad incómoda, la de que toda civilización, por poderosa que se crea, vive bajo una fragilidad que no puede dominar. Al final, lo que hace que The Triumph of Death siga siendo una de las imágenes más inquietantes de la historia del arte no es solo la cantidad de horror que contiene, sino la claridad con la que ese horror está organizado. Bruegel no nos presenta un caos sin forma, nos presenta un mundo donde la destrucción ya tiene método, ritmo y presencia total. Esa es la verdadera pesadilla del cuadro. La muerte no aparece como una sorpresa aislada, aparece como un orden nuevo que ha sustituido al orden humano. Y una vez que el espectador entiende eso, la pintura deja de ser solo aterradora. Se vuelve inolvidable. Pocas obras logran transmitir con tanta fuerza la idea de que ninguna estructura humana es definitiva. En The Triumph of Death, el poder político no sirve, la riqueza no sirve, el amor no sirve, la guerra no sirve, la religión visible, al menos en términos de protección inmediata, tampoco detiene el avance. Todo aquello que en la vida cotidiana parece ofrecer identidad, refugio o sentido queda desbordado por una realidad más absoluta. Esa visión es devastadora, porque obliga a reconocer que muchas de las cosas a las que el ser humano se aferra son frágiles frente al destino común. Sin embargo, la grandeza del cuadro está en que no se limita a decirnos que todos vamos a morir. Eso sería una verdad demasiado simple para una obra tan compleja. Lo que Bruegel hace es mostrar cómo vivimos antes de aceptar esa verdad y cómo reaccionamos cuando ya no podemos ignorarla. Algunos personajes luchan, otros huyen, otros siguen distraídos, otros miran con espanto, otros parecen atrapados en la costumbre, como si el hábito pudiera seguir funcionando incluso cuando el mundo alrededor ya ha cambiado por completo. Esa diversidad de respuestas es una de las razones por las que la pintura sigue resultando tan humana. No retrata solo la muerte, retrata la condición humana frente a la muerte. Y esa condición aparece en toda su contradicción. El rey, rodeado de tesoros,
revela la ilusión del poder. La pareja entregada a la música revela la ilusión del placer como refugio. El soldado derrotado revela la impotencia de la fuerza. Las multitudes empujadas hacia la trampa final revelan la fragilidad de la masa humana cuando ya no tiene control. Cada episodio expone una forma distinta de negación o vulnerabilidad. Bruegel no moraliza con frases, moraliza a través de la visión, hace que el espectador vea cómo caen, una por una, las defensas psicológicas y sociales con las que los hombres intentan olvidar su fin. También por eso, la obra trasciende su tiempo. Sí, nace en un siglo marcado por guerras, epidemias y tensiones religiosas. Sí, refleja una sensibilidad profundamente consciente de la fugacidad de la vida. Pero la pintura no queda encerrada en esas circunstancias. Sigue siendo actual, porque toca algo estructural en la experiencia humana, la tendencia a creer que el poder nos protege, la costumbre de vivir como si el desastre siempre fuera ajeno, la ilusión de que el orden vigente es sólido e inalterable. Bruegel destruye todas esas fantasías en una sola imagen. La modernidad de la pintura se siente precisamente ahí, aunque fue hecha en el siglo XVI. Su capacidad para mostrar el colapso general de un mundo resulta sorprendentemente cercana a sensibilidades mucho más recientes. Hay algo en ella que recuerda las grandes visiones de ruina histórica, de guerra total, de civilización quebrada. El espectador contemporáneo puede verla y sentir que no está solo ante una alegoría antigua, sino ante una imagen que todavía sabe hablar del miedo colectivo, del derrumbe y de la vulnerabilidad de cualquier sistema humano. Pero incluso, en medio de esa lectura amplia, la pintura no pierde nunca su fuerza visual concreta. Los esqueletos siguen siendo profundamente físicos. Los cuerpos humanos siguen reaccionando con terror reconocible. Las escenas pequeñas siguen multiplicando el impacto del conjunto. Ese equilibrio entre visión total y detalle preciso es uno de los grandes logros de Bruegel. El cuadro funciona tanto como panorama del fin como repertorio de pequeñas tragedias. Cada rincón suma algo, y sin embargo, nada rompe la unidad de la amenaza. Todo está subordinado a una misma ley implacable. La muerte ya gobierna. Hay además algo profundamente perturbador en la falta de redención visible. Muchas obras sobre la muerte, incluso cuando son oscuras, dejan algún tipo de salida simbólica, una esperanza espiritual clara, una figura salvadora, una promesa de trascendencia fácilmente identificable. Aquí no. Aquí domina la experiencia del arrasamiento. Eso no significa necesariamente que la pintura carezca de dimensión religiosa o moral. Significa que Bruegel elige mostrarnos el peso de la verdad sin amortiguarla con consuelo inmediato. Y esa decisión vuelve la obra mucho más dura, pero también mucho más poderosa. Tal vez por eso la imagen permanece tanto tiempo en la memoria, porque no se limita a impresionar, a impersiguen. Después de verla, uno recuerda el ejército de esqueletos, el paisaje quemado, las figuras arrastradas, el rey inútil ante su oro, la pareja absorta mientras la muerte ya está a su lado. Son imágenes que se clavan precisamente porque tocan zonas esenciales de la ansiedad humana. El miedo al final, el miedo a perder el control, el miedo a descubrir que todo lo considerado sólido puede desmoronarse de golpe. Y aún así, la pintura no es solo desesperación, también es lucidez. Bruegel mira de frente aquello que la mayoría preferiría mantener al margen. Nos obliga a ver la muerte no como una anomalía lejana, sino como parte estructural de la experiencia humana. Nos obliga a reconocer la vanidad de muchas ilusiones y, al hacerlo, convierte la pintura en una forma de conocimiento. Dura, sí, inquietante, sin duda, pero conocimiento al fin, una verdad visual sobre la fragilidad radical de la existencia. Esa es la razón última por la que The Triumph of Death sigue importando, porque no es simplemente un cuadro macabro, es una obra que convierte el miedo universal en una visión total del mundo. Nos muestra la muerte como fuerza colectiva, histórica, inevitable, pero al mismo tiempo nos muestra a los seres humanos exactamente como son
cuando esa verdad se vuelve imposible de negar. Aferrados al oro, al amor, a la violencia, a la distracción, a cualquier cosa que prometa un instante más de sentido o de control. Bruegel logra así algo extraordinario. Toma el tema más universal de todos y lo transforma en una escena tan rica, tan compleja y tan devastadora que sigue hablando con fuerza siglos después. No porque nos explique algo que no sabíamos, sino porque nos obliga a sentirlo de una manera que no podemos olvidar. The Triumph of Death no muestra solo la muerte conquistando el mundo, muestra el instante en que la humanidad descubre que nunca fue dueña de él.